Bueno, el plan de seguridad, pues no se elabora únicamente por cumplir, se elabora porque pues es la herramienta que hace que la prevención sea real, que sea ejecutable y comprobable. De hecho, antes de entrar a los cuatro bloques, quiero que tengamos el concepto del plan de seguridad. Un plan de seguridad es un documento técnico operativo que organiza la prevención en un centro de trabajo. Es como el mapa de ruta donde se define qué riesgos existen, qué controles se van a aplicar y quién es el responsable, cuándo se va a ejecutar cada acción y con qué recursos se van a hacer y quién lo va a verificar, ¿no? Realmente cómo es que va a funcionar. Por eso decimos que el plan convierte la prevención en acciones reales y verificables, porque establece actividades programadas, responsables y evidencias. Ya sin eso, pues la seguridad se queda como en intención, no en cosas formales, ¿no? Son reglas sueltas que nadie va a andar coordinando. Ahora sí, observa los cuatro bloques de la parte superior. El primero es cumplimiento legal y normativo. Este es el punto base, ¿no? En un centro de trabajo hay obligaciones que se deben de cumplir. ¿Qué implica esto en lo práctico? Pues que no basta con decir que prevenimos riesgos, tenemos que demostrarlo con hechos y con evidencias. Por eso aquí mencionan tres cosas: obligaciones, normativas, capacitación y registros. Eh, Como supervisores es una parte de nuestro trabajo asegurar que la capacitación exista, que esté documentada y que los procedimientos estén disponibles y los registros pues se lleven correctamente. Porque cuando ocurre algún incidente, una auditoría o a lo mejor una inspección, lo que protege al trabajador, a nuestro colaborador y también al centro de trabajo es que la prevención está organizada, se está ejecutando y se controla. El segundo bloque es el control técnico del riesgo. Aquí está el corazón técnico del rol del supervisor. La seguridad industrial no se maneja con intuición, acuérdate, ni siquiera con la frase de ten cuidado. O sea, se maneja con identificación de peligros. O sea, hay que estar evaluando el riesgo, ver los controles. Por eso este bloque habla de identificar peligros, evaluar y controlar y jerarquía de controles. Esto significa que ante un riesgo, pues nosotros no improvisamos, aplicamos el método. Siempre buscamos eliminar el peligro o sustituirlo. Si no, nosotros no podemos hacerlo, pues aplicamos controles de ingeniería, ya después controles administrativos como procedimientos, permisos y señalización y al final el equipo de protección personal. Entonces, el plan de seguridad es el documento que organiza ese control, ya define controles que se van a implementar, quién es el responsable y cómo se verifica realmente si funciona. El tercer bloque es continuidad operativa y este punto es crucial porque la seguridad pues no se separa de la producción, están conectadas. Un accidente no solo lastima a una persona, puede detener los procesos, puede dañar los equipos, puede generar sanciones o inclusive pues aumentar los costos, ¿no? Y afectar la reputación de la empresa. Por eso aquí dice evitar accidentes, reducir costos y mantener producción. Y cuando hablamos de costos, pues no es solo dinero, ¿verdad? Son días perdidos, son rotación de personal, hay fallas en la calidad del producto, de los servicios, se desgasta el equipo humano y pues pérdida de confianza, como lo decíamos. Un plan de seguridad entonces bien ejecutado, pues te va a sostener esa operación, porque va a reducir esa probabilidad de vivir un modo de emergencia continua. El cuarto bloque es coordinación y trazabilidad. Este es el punto donde se nota si la seguridad está realmente gestionada. Y aquí hay tres preguntas que siempre salen en una auditoría o en una investigación. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo hará? ¿Y cuándo se hará? ¿Sí? Eso es coordinación. Y la trazabilidad es todo eso, es que todo eso quede respaldado. Entonces, supervisión, auditoría, registros y reportes, es aquello que va a estar respaldándolo. Entonces, no solo se hacen las acciones, sino que pues quedan evidencias claras de que se hicieron y de qué resultados llegaron a tener. Si nosotros no tenemos trazabilidad, pues la seguridad va a depender de la memoria, ¿sí? O de la buena voluntad del segurista, del supervisor, del coordinador o inclusive de los mismos colaboradores. Entonces, todo eso pues no es un sistema.
Ahora, fíjate en el centro, Sistema Operativo de Prevención. Un plan de seguridad es un sistema operativo porque organiza la prevención como un proceso constante, ¿sí? Planeamos, aplicamos, y hacemos verificación y corregimos, ¿no? Y ese lema que tú estás observando nos define con precisión que debemos de cumplir, controlar y demostrar con evidencias. Acuérdate, evidencias, cumplir con lo normativo, controlar técnicamente los riesgos y pues demostrar con registros que la prevención sí se está ejecutando. Si te llevas una sola conclusión de esta diapositiva, pues que sea la de que el supervisor no solamente cuida a las personas, también dirige un sistema y ese sistema se llama plan de seguridad. Ahora, básicamente, pues una guía rápida para reconocer qué cosas sí llegan a entrar comúnmente como accidente de trabajo, pues no es para que lo memorices como una lista, sino para que tus ojos ya se vayan acostumbrando a que identifiques el evento, para que sepas cómo nombrarlo y pues actuar sin perder el tiempo, ¿no? Y arriba vienen ejemplos más típicos. El primero es caída y golpes. Esto pasa muchísimo, ¿eh? Un resbalón por piso mojado, a lo mejor pues un tropiezo porque hay un cable por ahí desbalagado, ¿no? Una caída en escalera, como viene aquí en la imagen, un golpe con alguna estructura o un material que se llega a caer en una maniobra, es caídas y golpes, ¿no? Y aquí hay algo que siempre les recalco, aunque parezca leve, tengan mucho cuidado porque una caída puede determinar si el paciente va a tener algunas lesiones serias o el colaborador se va a convertir en paciente, ¿no? Y va a tener lesiones serias, sobre todo en cabeza, ¿no? Que es la primera que cae, o a lo mejor en la espalda, las muñecas o rodillas, que son las partes más fáciles de meter cuando uno va a caer. Por eso nunca se minimiza ni se deja sin reporte. Luego están los atrapamientos y cortes. Esto pues ya se ve mucho donde hay máquinas, partes móviles, a lo mejor bandas o rodillos. El atrapamiento pues es de los más peligrosos porque a veces pasa en cuestión de segundos. Y un punto de pellizco, o a lo mejor una guarda que esté ausente o una intervención sin control de energía, pues puede provocar esto, atrapamientos y cortes. Entonces los cortes pueden venir de láminas, navajas, esmeriles, etcétera, vidrios, ¿no? Por eso, pues debemos de tener en cuenta, pues, cómo se deben de realizar los procesos, procedimientos, que el personal esté bien capacitado, que verifique cuál es el manual para el uso de los equipos, materiales, etcétera. Entonces, vámonos al tercer bloque. El tercer bloque habla de quemaduras y descargas. Y aquí entran quemaduras por calor, vapor, fuego, soldadura, etc., etc., ¿no? También entran quemaduras químicas por salpicaduras o inclusive descargas eléctricas o algún arco eléctrico. Este tipo de accidente pues ya suele ser más grave y por eso tú como supervisor tienes que ser muy estricto con las condiciones seguras, ¿sí? Que se den los permisos únicamente cuando se aplique, que se utilice el equipo adecuado y otra vez pues el control de energía. Después vienen intoxicaciones, incluye pues ya los gases, los vapores, solventes, algunas sustancias peligrosas. A veces no es como en las películas que alguien se cae así de sopetón, ¿no? Alguien se cae de inmediato. A veces empieza con que el colaborador te está diciendo que le arde, que trae dolor de cabeza, que está mareado, que trae náuseas o alguna dificultad para respirar. Por eso es tan importante que sepas identificar sustancias, que entiendas qué es lo que se está manejando y que asegures esos controles como la ventilación. Inclusive, ¿no? Si estás trabajando con sustancias peligrosas, pues que sepas almacenarlo correctamente, o que el personal que esté dedicado al almacenamiento, pues lo sepa hacer, que lo haga de manera correcta y que utilice también el equipo de protección personal cuando corresponda. Luego aparecen esfuerzos indebidos, que mucha gente no lo toma en serio hasta que pues le llega a pasar, ¿no? Aquí hablamos de lesiones por levantar cargas de una manera pues no correcta, ¿no? Ya sea que está cargando de más o que está empujando, o jalando sin una técnica adecuada o por un movimiento brusco, que de repente ¡pum!, tronó la espalda o le tronó el hombro, ¿no? Y sí,
Cuando llega a ocurrir de forma súbita durante el trabajo, puede entrar como accidente. Aquí el control es ergonómico. Debe de haber límites de carga, ayudas mecánicas si es posible y pues técnicas seguras, ¿no? Para eso hay capacitación. No es decirle, échale ganas o tú sí puedes, sí puedes. No, no, no. Hay que realizar todos esos procedimientos correspondientes. También se incluye violencia y agresión o violencia a agresión. Esto implica pues mucho en trabajos con atención al público. Hablamos en campo, a lo mejor guardias, logística o a lo mejor cuando hay algún conflicto interno. Y es importante entenderlo. Si la agresión está vinculada al trabajo, también es un evento laboral y llega a impactar en la salud física y mental del colaborador. Para eso se requiere un protocolo y un reporte y un manejo correcto. Ya se lleva a otro formato y luego te lo voy a estar mostrando para que sepas cómo utilizarlo. Abajo viene algo que siempre pues genera alguna duda. ¿Hay accidente de trayecto? Sí. Y esto es cuando el accidente ocurre en el hogar, en camino hacia el trabajo, ¿no? O del trabajo al hogar, que es lo que hemos recalcado muchas veces. Pero, ojo, tiene que ser en ruta directa. No aplica si de repente se fue por unos tacos a 20 minutos lejos de su trayecto o si fue a llevar algunas otras cosas a algún domicilio que no está en su trayecto, o sea, que se desvió. Si se desvió, ya no aplica como accidente de trayecto. Por eso dice tal cual, sin desvíos injustificados. Si te sales por asuntos personales, pues ya sabes que se va a complicar la calificación y por eso es un punto que debe de explicarse muy bien. Entonces, cuando pase un evento, tu trabajo como supervisor es reconocer rápidamente qué tipo de accidente es, porque pues esto te va a ayudar a hacer mejores preguntas. Es decir, pues, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué control faltó? ¿Qué parte del proceso está débil? Y ahí es donde la prevención deja de ser nada más un discurso y ya se convierte en acción. Entonces, no todo lo que le ocurre a una persona que trabaja, pues se califica automáticamente como accidente de trabajo. Lo importante que debes de entender es que tiene que existir un nexo causal, es decir, pues debe de haber una relación clara entre el hecho y la actividad laboral. Primero, pues un evento fuera de jornada y sin relación con el trabajo. Si ocurre en tiempo personal y no está ligado a una comisión, una tarea asignada o a lo mejor una actividad laboral, pues realmente no entra como accidente de trabajo. Aquí lo que se revisa es que pues la persona estaba haciendo una acción, pues lejos de toda la finalidad, ¿no? De las actividades laborales. Y si esa acción estaba relacionada con su trabajo o no, pues habrá que verificarlo. Segundo, situaciones donde no hay nexo causal, pues, con la actividad laboral, ¿sí? La pregunta, pues, sería, ¿no? ¿El trabajo provocó el evento o el evento habría pasado igual aunque no existiera el trabajo? Y si no hay alguna relación con el proceso, pues, el área o el equipo que se esté utilizando, pues, las instrucciones o las funciones laborales, ahí nosotros podemos calificar, pero pues se nos va a volver un poquito difícil. Por eso no se revuelve con otras opiniones. Ya debemos de sustentarlo con los hechos, a ver si es el lugar, si es por la actividad, recabar las evidencias y ver si hay testigos también para que puedas hacer la recolección de datos. Tercero, tenemos eventos con desvíos personales en el trayecto. El accidente de trayecto, acuérdate que se sostiene en la idea de que la ruta sí es directa. Si llega a haber alguna parada, alguna desviación por asuntos personales, pues eso ya no es de nuestra injerencia, ¿verdad? Ya no, ya es harina de otro costal, porque ya puede perderse esa condición de trayecto directo y con ello, pues la posibilidad de que se califique como accidente de trayecto. En la práctica, pues lo que hace sólido este análisis documental es saber cuándo ocurrió, dónde ocurrió y qué actividades se estaban realizando, cuál era la ruta que se estaba llevando y pues, qué evidencias lo llega a respaldar. Entonces, hay diferencias muy importantes entre accidente de trabajo y enfermedad de trabajo. Y eso está en el tiempo y en la forma en que aparece el daño. Cuando nosotros hablamos de accidente de trabajo, pues pensamos en algo que ocurre de golpe, en segundos o a lo mejor en cuestión de minutos, ¿no? Y es un evento súbito.
puede ser a lo mejor una caída, un golpe, un atrapamiento, una quemadura, una descarga. Normalmente pues puedes ubicarlo con claridad. No, pues es que pasó a tal hora, en tal lugar, haciendo la actividad fulanita de tal, ¿no? Es decir, ya hay un momento exacto en el que ocurrió el hecho y a partir de ahí se presenta la lesión o la alteración. En cambio, la enfermedad de trabajo no aparece de un día a otro, se desarrolla por una exposición repetida o prolongada hacia algún agente o alguna condición de trabajo. Y hablamos en sesiones anteriores que puede ser a lo mejor polvo, vibraciones, que estén haciendo una carga con posturas forzadas, movimientos repetitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Acuérdate que una enfermedad de trabajo, pues, no empieza con síntomas inmediatos, ¿verdad? Empieza ya prolongadamente. Vienen poco a poco esos síntomas y con el tiempo, pues, se va consolidando una enfermedad. Por ejemplo, alguna pérdida auditiva por ruido que habíamos visto hace algunas sesiones, dermatitis a lo mejor porque el colaborador está en contacto con sustancias, pues, que son irritantes y no se coloca correctamente el equipo de protección personal, problemas respiratorios porque tampoco se coloca el equipo de protección personal, o algunas lesiones musculoesqueléticas por repetición o a lo mejor una mala ergonomía. Lo importante es que esto no siempre es blanco y negro, acuérdate, un accidente puede detonar una condición que termine siendo crónica. Por ejemplo, una caída pues sí puede causar una lesión que se llegue a volver persistente o un golpe puede iniciar un problema articular que se agrava con el tiempo. Entonces, tú como supervisor tienes una regla muy importante y práctica. Si ocurrió en un momento, sí suena a accidente. Si se desarrolló por acumulación, suena a enfermedad. Y en ambos casos, pues lo que sostiene el análisis son los hechos, qué exposición había, cuánto tiempo, qué tarea estaba realizando el colaborador, qué controles existían y qué evidencia lo respalda. Entonces, para determinar si un evento realmente cuenta como accidente o enfermedad de trabajo, pues se revisan criterios muy concretos. La idea es evitar la suposición y basarlo en hechos, porque cuando nosotros calificamos incorrectamente, puede afectar tanto al trabajador como al centro de trabajo. Primero debemos de revisar el tiempo, si ocurrió durante la jornada laboral o mientras la persona realizaba alguna actividad derivada del trabajo. Y eso ya incluye tareas asignadas, a lo mejor alguna comisión, traslados laborales o actividades propias del puesto. Entonces, no se trata solo del reloj, se trata de si es que la persona estaba actuando en función del trabajo. Luego se revisa el lugar, si fue en el centro de trabajo o en el sitio donde se estaba ejecutando una comisión laboral. Aquí es importante porque muchas actividades ocurren fuera de la empresa. Puede ser que el colaborador tenga que llevar algunas entregas e inclusive tú, ¿no? Llevar alguna supervisión, hacer alguna visita, atención a clientes o trabajos en campo. Si el lugar está ligado a alguna actividad laboral, pues hay que sumar la evidencia para la calificación. El tercer punto es el modo o causa. Aquí se analiza la relación con la tarea. Pueden ser las herramientas, el proceso, las instrucciones o las condiciones del área. Es decir, pues, ¿qué se estaba haciendo, no? ¿Qué estaba haciendo la persona? ¿Con qué equipo contaba? ¿Bajo qué procedimientos y qué condiciones tiene, no? Y este punto suele ser el que define el cómo fue que pasó. Y ayuda también a que tú puedas identificar si el evento nace del trabajo o es totalmente ajeno. Después viene el daño, debe de existir una lesión, alteración, incapacidad o muerte. Si no hay daño, puede tratarse de un incidente o un casi accidente, que también pues debe de registrarse, pero la calificación llega a cambiar ahí. El punto más importante de todo es el nexo causal, ¿sí? Acuérdate, debemos de ver con evidencia de que el trabajo pues sí influyó directamente en lo ocurrido. Si el trabajo fue por causa o un factor determinante, entonces pues sí cuenta. Si no hay relación clara, puede que no se califique como accidente de trabajo, aunque haya ocurrido cerca del trabajo o alrededor del horario. Entonces, eso es como lo más común en accidentes de trabajo.
En enfermedades de trabajo, el análisis sí se parece, pero se enfoca en algo adicional, es decir, la exposición repetida o prolongada. Se revisa dónde trabaja la persona, a qué está expuesta, durante cuánto tiempo se estuvo expuesto, qué controles existían y si esa exposición explica el padecimiento. Entonces debemos de entender que hay tiempo, hay lugar, hay un modo de causa, hay un daño, hay un nexo, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos esos elementos son 5: tiempo, lugar, modo, causa y daño. Todos esos elementos están bien sustentados, deben de tener evidencia y la calificación, pues, si tenemos todo eso, pues se va a volver sólida. Si nos hace falta alguno de estos, hay que hacer más investigación. Entonces, cuando ocurre un accidente, pues la prioridad no es únicamente que tú como supervisor llenes formatos, tienes una prioridad de actuar en un orden específico, porque ese orden va a evitar que pues el daño crezca. Evita un segundo evento y pues deja todo listo para que investigues y corrijas. El primer paso es proteger la vida, ya acuérdate. Hay que detener la actividad de inmediato, hay que controlar el riesgo que sigue presente. Y si hay energía activa, o maquinaria a lo mejor, o electricidad, químicos o lo que sea, lo primero es que elimines ese peligro para que no haya más lesionados. Aquí tú como supervisor tienes que pensar rapidísimo, ¿sí? Primero hay que dejar seguro el entorno y luego ya pues atiendo, ¿no? Enseguida, pues ya viene la atención, los primeros auxilios y la activación de emergencias, ya según la gravedad. Si la situación lo requiere, se llama al servicio médico o al 911. Pero todo esto va a depender de tu organización, ¿no? O de la empresa donde estás laborando. Acuérdate que no hay que improvisar, no se mueve al lesionado si no hay criterio, o salvo que el lugar pues sí sea inseguro. La meta que tú tienes aquí es estabilizar y dar una respuesta adecuada sin agravar la lesión. Después se debe de asegurar el área. Esto pues ya es muy importante. Muchas veces se nos llega a olvidar. Si no acordonamos o ponemos una señalética, pues va a ocurrir más accidentes o más situaciones de este estilo. Entonces no sirve para evitar un segundo evento. Y también pues conservar el escenario tal como estaba, porque eso te va a ayudar a entender qué pasó. Entonces, asegurar el área, acuérdate que no es un castigo, no es que alguien se cayó y entonces ya nadie puede trabajar, o ya nadie puede pasar por aquí. En realidad es una prevención inmediata que va a proteger a todos los demás colaboradores. Luego, pues te va a tocar notificar, ¿sí? Notificar al mando, a lo mejor a otra supervisión que tú tengas, a la seguridad, ¿sí? La notificación temprana, pues es una notificación activa. Te permite coordinar esa respuesta y evitar que la información se llegue a distorsionar. También protege al trabajador, al colaborador, porque permite que el caso pues tenga seguimiento desde el primer momento. Cuando la situación ya es controlada, se pasa a registrar evidencia. Y aquí se anota lo esencial, que es qué pasó, cuándo, dónde y quién estuvo presente, o quiénes son los testigos, qué equipo o herramienta traía, si se llegaron a tomar fotos, si el procedimiento a lo mejor lo llega a permitir, pues obtener toda esa información. Entonces, ese paso pues no se hace para buscar culpables, acuérdate, siempre se hace para que se den a conocer los hechos y que queden claros y la investigación sea objetiva. Entonces, con eso, pues entra la investigación de causa. La investigación ya se enfoca en que se puede entender por qué llegó a ocurrir esto y qué controles fueron los que fallaron. Ya sea que falló el procedimiento, falló la capacitación, fallaron las guardas, el mantenimiento, los permisos, o fallé yo como supervisor. Entonces, la idea es corregir pues ese sistema para que no se llegue a repetir, no para que señales a una persona, sino para que no se vuelva a repetir. Entonces, a partir de la investigación ya se definen acciones correctivas y preventivas, es decir, vamos a corregir lo que está mal, a prevenir que no vuelva a ocurrir, ya con responsables, con fecha de verificación de ese cierre. Y pues si no hay cierre, pues la investigación se queda pues únicamente en un papel, ¿no? En paralelo, pues se realiza el seguimiento, hay un seguimiento médico laboral donde se va a dar una atención, ya se ve si amerita la incapacidad, si es que
pues si aplica o no aplica, ¿no? De acuerdo a cómo pasaron las cosas y cómo se evolucionó. En el seguimiento laboral también puede haber restricciones o a lo mejor el reintegro seguro y la vigilancia de que el trabajador no vuelva a regresar a la misma condición de riesgo sin control. Y finalmente se integra la documentación ya conforme a procedimientos internos y requerimientos legales. Ahí ya metemos los reportes, los formatos, las bitácoras, evidencias, si hay dictámenes médicos también se integran y pues el cierre formal, ¿no? Ese cierre formal de acciones. Porque pues en la seguridad industrial lo que no se documenta, acuérdate, se vuelve invisible y lo invisible se llega a repetir. Entonces lo importante es que recuerdes primero la vida, después el control del área, luego la evidencia y al final corrección del sistema. Ese es el orden en el que se debe de convertir una crisis pues, en aprendizaje, ¿no? Y en una prevención real. En la siguiente cápsula vamos a ver clasificación de accidentes laborales.